¿Qué tal amigos? Les saluda Percy Janco, alumno de la Universidad Continental de la Facultad de Derecho. El día de hoy vamos a tratar el tema de la antropología y la sociología jurídica dentro del proceso como ciencia social. Para definir la antropología y la sociología jurídica, partiremos de los datos cuantitativos y el uso de probabilidades que se orientan a los resultados basados en el aprendizaje y la enseñanza de un tema o caso más allá de lo que dice la ley o la norma, que a su vez comprende un contexto de pluralismo jurídico y utiliza para ello el método del trabajo de campo. Sin embargo, la sociología y el derecho como experiencia interdisciplinaria busca un aprendizaje y enseñanza con mayores resultados o muestra más generales, la que a su vez la conecta con el ejercicio de políticas de gobierno o políticas sociales en general. Es por ello que podemos dejar de mencionar la evolución de la teoría del derecho desde su lustranismo en contraposición del positivismo. Así como para Max Weber y Karl Marx, el derecho se convertía en parte de la consolidación del Estado moderno y la expansión del capitalismo. Asimismo, tenemos que considerar que el objeto de estudio de la antropología es en el ser humano, la civilización, sus creencias, la moral, costumbres, arte, derecho y hábitos del ser humano en la sociedad. La sociología estudia a las sociedades humanas, sus fenómenos colectivos, interacciones y procesos de cambio y de conservación, tomando en cuenta el contexto histórico y cultural en el que se hallan insertas y el derecho para su desarrollo fáctico en la sociedad, que depende de su interrelación de estas dos macrodisciplinas, la sociología y la antropología. De ahí que uno de los soportes sea la teoría del derecho como instrumento de cambio social. Es sobre la base de la probabilidad de los derechos que el derecho se puede utilizar como medio para producir un cambio de valores que responde a las prácticas de un grupo social determinado. Es además sobre la base de la misma teoría que se puede entender de forma norma, es producto de la evolución histórica. Las contribuciones que tiene la antropología contribuyen como una herramienta valiosa en el campo jurídico, permitiendo a su vez analizar el impacto que tiene en el derecho de las comunidades humanas, que permite la elaboración y aplicación de las normas más justas y equilibradas. Enfrenta a su vez problemas como el racismo, exclusión e incomprensión, los derechos de los indígenas y las etnias, el derecho a la identidad, el derecho al territorio, el derecho a la cultura y sus costumbres. Lo que va a permitir es lo que el derecho tome toda esta información y pueda resolver conflictos mucho más justas, precisamente porque va a conocer causas, perspectivas, cosmovisiones, entre otras cosas, así proteger los derechos de sus administrados. Vamos a poner un ejemplo, el cual nosotros hemos sido testigos de la participación o este evento que ha sucedido en el Amazonas, el conflicto del Baguazo. ¿Cuáles fueron las causas de este conflicto? Se origina porque en el segundo gobierno de Alan García, del 2006-2011, promovió una política de inversiones como la parte de ejecución del Tratado de Libre Comercio TLC con Estados Unidos. Para algunos era un símbolo de empleo, nuevas oportunidades y progreso. Para otros esto implicaba un costo que no estaban dispuestos a pagar. El Baguazo fue uno de los más cruentos de nuestra historia como República Democrática. Varios decretos legislativos suscritos afectaban directamente a las comunidades indígenas de la Amazonía. El decreto 1090 modifica la ley forestal hasta entonces vigente, lo cual le permite intervenir al Estado, disponer de ciertas tierras por su potencial para la tala de árboles. Los decretos 1015 y 1073 denegaban la posibilidad que tenía la persona de acudir a una asamblea pública y decidir por mayoría sobre sus territorios, lo que abría las puertas al negocio directo con los comuneros y posesionarios. Estos decretos iban en contra del derecho de la autodeterminación, el derecho de las comunidades a decidir sobre sus principales prioridades, sobre su desarrollo declarado por la Organización Internacional del Trabajo en 1989. Un primer tratado es lo que hace, es decir, que tenemos que integrar a estas poblaciones. Un segundo tratado es el 169, que está basado en proteger la autonomía y el autodesarrollo de las comunidades. Estos a su vez reconocen mecanismos de coordinación, participación de manera permanente y consulta previa, que no había que tomar ninguna decisión si no era con participación de las comunidades que están provistas en sus propios territorios.
comunidades. Al revisar el informe Lombardi da luces de las negociaciones que se cayeron e incluso empeoraron mucho más el conflicto de la Amazonía, se dan por 4 principales razones. La incapacidad del Poder Ejecutivo para entender las demandas principales de las comunidades indígenas, la voluntad de formalizar dichas mesas de diálogo por las escasas reuniones que se realizan con las instituciones de representación de las comunidades indígenas, la falta de conocimiento de las instituciones políticas amazónicas y sus diferentes disputas a nivel de representatividad. Estas razones no hicieron más que demostrar la falta de conocimiento que tiene el gobierno sobre la realidad de las culturas. Las formas de interpretación desde una mirada antropológica y sociológica aplicadas en el derecho. Como sostiene Enrique Bernales, el primer párrafo del artículo 89 de la Constitución Política es el reconocimiento jurídico de la existencia social e histórica de las comunidades nativas, señalando que estas comunidades no son grupos de seres humanos, tienen una vinculación muy estrecha con cierto espacio de territorio en el que han vivido tradicionalmente y del que han hecho su hábitat. El concepto comunidad incluye en el grupo humano y el territorio ancestral. Ella tiene una cierta particularidad cultural propia de la interacción histórica de los miembros que la componen y del relativo aislamiento en el que vivieron, y en el que muchas viven aún hasta el día de hoy. También su cultura y su cosmovisión pertenecen al concepto de la comunidad. Cuando se habla de las comunidades nativas, se trata de un concepto que incluye contenidos históricos, sociales, culturales, económicos, territoriales y también jurídicos. De esta manera concluimos que el derecho como instrumento de regulación de la conducta social en la actualidad debe entenderse desde una perspectiva tridimensional. Su campo de investigación aborda todas las formas de convivencia humana con incidencia en las poblaciones indígenas, su estructura interdisciplinaria, antropológica y sociológica, teniendo como base su evolución histórica de hombre y su prospección como humanidad, es decir, exploración de posibilidades futuras basadas en indicios presentes. Muchas gracias.